Muchos cubanos perderán uno de sus pocos accesos a la información. Entre las pocas alternativas accesibles para conseguir alimentos, en el país la gente ha vuelto al trueque, al estilo de los indios. Cambian una cosa por otra, picadillo de perro y de gato. Es tan grave que la gente tiene que hacer sus necesidades en una bolsa de plástico. Solo queda una idea que parece repetirse en la mente de muchos. Desde bien temprano así es como se desarrolla un día en Cuba. En las grandes avenidas muchas personas intentando tomar un carro para ir a sus trabajos o para moverse a otros sitios de La Habana a resolver sus problemas personales. A veces hay que recorrer kilómetros en esa lucha constante para resolver lo más básico. De vez en cuando quienes viven en Centro Habana se ponen de suerte. Entre las pocas alternativas accesibles para conseguir alimentos están los camiones que vienen del campo. Son una de las opciones más baratas, pero incluso en esta vía la escasez se siente. Nosotros buscamos cualquier oportunidad para llevar algo a la mesa, enfrentando un sistema que parece ponerse cada vez más difícil. Ahora con esas nuevas 125 actividades prohibidas, incluso el entretenimiento se va a poner complejo. Las cosas podrían empeorar. Se está comentando en las redes sociales que el gobierno podría prohibir la distribución del famoso paquete semanal. Aunque es difícil saberlo con certeza, porque en Cuba las leyes tienden a ser tan abiertas que cualquier cosa puede pasar. Si esto se cumple, muchos cubanos perderán uno de sus pocos accesos a la información y entretenimiento. Algo que, aunque no lo parezca, es esencial para mantenerse conectado con el mundo y saber qué pasa en otros países. Mientras se nos cierran puertas, la necesidad obliga a encontrar otras soluciones. En algunas partes del país la gente ha vuelto al trueque, al estilo de los indios. Cambian una cosa por otra. Productos, alimentos, lo que sea necesario para sobrevivir. No es nada raro. Como decimos en Cuba, la cosa está en candela. Este tipo de intercambio se ha vuelto el método cotidiano para resolver. Quienes vivieron en Cuba durante el periodo especial afirman que ahora estamos muchísimo peor. Déjenme saber en los comentarios qué ustedes piensan de eso. La verdad es que todavía la situación, al menos desde el punto de vista de la estafa, no se ha puesto tan caótica como en aquel tiempo cuando se vendía pan con bistec de frazada de piso. Ahora las variantes son otras, el picadillo de perro y de gato. Las carencias y las necesidades hacen perder hasta la vergüenza y la humanidad. Pero el problema no es solamente el acceso a la comida. En muchas zonas alejadas de La Habana, la falta de agua es tan grave que la gente tiene que hacer sus necesidades en una bolsa de plástico. Si no se puede descargar el inodoro porque no hay agua, ¿qué más se puede hacer? Piensa en eso por un momento. En pleno siglo XXI y en ciertas partes de Cuba, el agua es un lujo. Las nuevas restricciones a las MIPYMES ya están causando estragos, dificultades que se empiezan a ver en los productos más básicos, como el pollo, que ya casi es imposible de conseguir. Las promesas de abastecimiento parecen desvanecerse cada día más, mientras los estantes vacíos se vuelven algo común. Entre esas nuevas restricciones está la elaboración de productos farmacéuticos, aquellos medicamentos que tanta falta hacen en nuestro país. Esto está dejando a muchos ancianos sin la posibilidad de acceder a las medicinas que necesitan para vivir. Mantener el silencio frente a estas realidades parece ser la única manera de llegar un poco lejos. Eso lo saben bien quienes tienen un negocio y quieren mantenerlo a flote. Pero, ¿hasta cuándo van a poder aguantar? Cada persona debe tener la capacidad de reflexionar sobre su entorno y sobre cómo avanzar hacia un futuro más próspero, o al menos
ser consciente de hacia dónde lo llevan las cosas que lo rodean. Muchos de ustedes que me están viendo tomaron la decisión de irse de Cuba. Si ese no es tu caso, déjame saber desde dónde tú me estás viendo. De cualquier manera, hay cosas que nos hacen detenernos y reflexionar sobre el ambiente en el que vivimos. Y hoy quiero compartir con ustedes algo personal. Hace un tiempo, un seguidor que vino a Cuba me hizo un regalo que cambió mi manera de ver muchas cosas. Me regaló un libro, pero lo especial no es el libro en sí, sino la historia del autor. Porque, como dicen, es muy sabio aprender de las experiencias de los demás. A veces uno se pierde entre los problemas de la sociedad, los discursos y las cosas que te ponen delante para distraerte. Porque de la vida, como bien se dice, hay mucho que disfrutar. Incluso más allá de lo convencional, como son los viajes, la música, la fiesta, el alcohol, que han ido ganando terreno en nuestra sociedad, por encima de lo demás, y restando atención a cosas como el lanzamiento de un libro. Vivimos de una manera tan acelerada que este tipo de eventos para la mayoría de nosotros no existen. O damos por sentado que son solo para artistas. ¿Qué es lo que tiene en común un detective desencantado, un asesino envuelto en secretos históricos y la búsqueda de la verdad en una Cuba llena de contradicciones? Todo esto converge en la obra de uno de los autores más premiados y admirados de la literatura contemporánea, Leonardo Padura, quien no solo es un escritor de novelas policíacas y de suspenso, es un cronista de su tiempo, testigo de las transformaciones sociales, políticas y culturales de Cuba, que en su literatura nos invita a explorar los rincones más oscuros de la isla. También nos habla de los sueños, las frustraciones y las esperanzas de los cubanos. Pero resulta que Leonardo Padura, además de buen escritor, también es uno de los más censurados. Sus obras no se imprimen ni publican en Cuba, porque no hay papel, porque no hay tinta, porque no es el momento adecuado, porque la crítica constructiva está pasada de moda. Les decía que yo vine con un objetivo. Vine a buscar un ejemplar de una de sus obras. No solo para mí. Este libro llegará a las manos de Moisés, aunque en ese momento ya yo no me encuentre en Cuba. Porque con su obsequio cambió mi forma de pensar. Esa es mi manera de cerrar el círculo y devolverle un poco de lo que me dio al presentarme a Padura. Si alguien tan famoso y talentoso tiene tantos problemas para que su trabajo sea visibilizado en Cuba, donde fenómenos parecidos han afectado a músicos y deportistas, ¿qué quedará para el resto de nosotros? Jorge, estás un poco reflexivo. Debe ser porque cada video que les comparto me ayuda a comprender mejor lo que está ocurriendo en nuestra sociedad y a reflexionar sobre cuáles son las expectativas reales de cambio, tanto para nuestras vidas como para la de sus amigos y familiares, de ustedes que me ven a través de esta pantalla. Les confieso que yo también he pasado momentos a solas sentado en la playa y en el malecón, pensando en mi futuro, igual que muchos cubanos, y al igual que ellos, a mí me toca esperar. Desde una perspectiva más personal siento que me he limitado de hacer ciertas cosas y de visitar algunos lugares. Y así me mantendré, en pausa hasta el momento que me toque irme de Cuba. Las calles de nuestra capital, que una vez estuvieron llenas de vida, donde cada edificio era testigo majestuoso de una época de esplendor, hoy se ven desoladas.
Los carretilleros recorren de una esquina a otra, buscando cómo sobrevivir en medio del caos mientras los edificios se derrumban lentamente frente a nuestros ojos. Un fiel reflejo que llega a ser hasta poético de lo que está ocurriendo en la ciudad. La suciedad se apodera cada vez más de los rincones, invadiendo lo que una vez fue limpio y vivo, y ante esa realidad solo queda una idea que parece repetirse en la mente de muchos: abandonar el país. Cuando ocurre un éxodo masivo, las familias no solo se separan físicamente, sino que algo mucho más profundo se rompe en el corazón de cada uno de sus miembros. Padres, hermanos, hijos, quedan divididos por fronteras, distancias y el incierto futuro. Los que se van lo hacen con el peso de la culpa de dejar atrás a quienes más aman, y los que se quedan viven con la esperanza de un reencuentro que muchas veces parece tan lejano como improbable. Ese contacto y ese calor que antes era diario se reduce a llamadas y mensajes. Quedan en la mente esos momentos de alegría y de felicidad junto a amigos y familiares, y se convierten en ecos del pasado. Sabemos que muchas de esas despedidas no tienen fecha de retorno. Pero a pesar de la distancia hay algo que no cambia, y es el amor que une a las familias, sin importar cuán lejos estén unos de otros, porque al final del día, lo único que nos mantiene en pie es la esperanza. La esperanza de un futuro mejor, de un abrazo que aún no se ha dado, de volver a caminar juntos por esas calles que hoy parecen vacías, pero que un día podrán volver a llenarse de vida. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Mi deseo es que, donde quiera que estén, nunca pierdan la esperanza de volver a estar juntos. Si este video les gustó, si les pareció interesante, dejen un like, recuerden compartirlo con sus amigos y familiares, recuerden no perder la esperanza nunca, y suscríbanse para que apoyen nuestro canal y continuemos creciendo. Nos vemos en un próximo video desde aquí, desde Cuba.